preparado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Hola, bienvenidos a nuestro hogar. Somos parte del grupo Ujieres de la iglesia Centro Victoria. Para los que no nos conocen, somos Luis Arguedas y Senia Fallas. Y de parte del grupo de Ujieres, le damos la más cordial bienvenida a el culto virtual o Iglesia en Casa. Primero que todo, quiero compartir con ustedes el versículo de la palabra de Dios en Eclesiastés, el capítulo 3, el versículo 5. Ese versículo que habla de que todo tiene su tiempo debajo del cielo. Específicamente donde dice tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tal vez hoy no podemos abrazarlo como de costumbre lo hacemos, como nos gustaría hacerlo. Tal vez hoy no podemos abrazar a nuestros amigos, abrazar a nuestra familia, a nuestros padres, pero tenemos fe en Dios, confiamos que muy pronto vamos a volver. A continuación, unas bellas alabanzas. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui. Con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y yo oí como un susurro, fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas,
casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí, estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado, amado Salvador. Estoy aquí. Estoy aquí.
creemos que la Biblia es, la palabra indestructible de Dios, que yo soy, todo lo que ella dice que soy, que yo tengo, todo lo que ella dice que tengo, que yo puedo hacer, todo lo que ella dice que puedo hacer. y este día Una semilla poderosa será plantada en mí y en cada uno de ustedes. A continuación, nuestro pastor Yamil Jiménez. ¿Qué tal, amigas y amigos? Una vez más volvemos a encontrarnos acá a través de las enorme bendición que representan las redes sociales y las comodidades que nos brinda la tecnología para compartir con ustedes el consejo eterno de la palabra de Dios. Esta ocasión quiero darle las gracias por su fidelidad en seguir nuestros programas, por su fidelidad a todos los suscriptores del canal y a todas las personas que de una u otra manera nos hacen llegar sus buenos deseos, su gratitud, y sabemos que muchos de ustedes pues también están orando constantemente por nosotros, por el ministerio de Centro Victoria, pues para poder seguir llevando la buena noticia del Evangelio a todos los rincones del planeta. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, por su disposición para tomarse el tiempo y compartir con nosotros durante unos 30-35 minutos alguna meditación, algún estudio, como hacemos regularmente todos los fines de semana. Y hoy quisiera invitar a los que están ahí en su casa o en su oficina, que tienen una Biblia cerca, que buscáramos en el Nuevo Testamento el cuarto Evangelio, el Evangelio de Juan, y que fuésemos al primer capítulo de ese Evangelio, para meditar un poquito en un texto que es realmente muy importante, muy interesante, aunque por lo general no se escucha citarlo en los sermones o no escuchamos predicaciones en las iglesias acerca de este pasaje. Me refiero especialmente al capítulo 1 de Juan, como les dije, pero el versículo 17. El versículo 17 es muy importante. Está diciendo que la ley fue dada por medio de Moisés, pero que después de la ley vino algo más, vino otro trato de Dios con la humanidad, por lo que algunos estudiosos de la Biblia conocen como otra dispensación. Entonces lo que dice literalmente el versículo 17 en la versión Reina Valera 1960 es que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Como que hay un parteaguas ahí, como que el Espíritu Santo está utilizando al evangelista para explicarnos que hay dos modelos o dos formas en las que Dios trató con los hombres. Una tiene que ver con la ley, que fue dada con Moisés como mediador, y la otra pues que conocemos como la gracia, donde el mediador, el dador, es el Señor Jesucristo. Basado en ese texto, y para no correr por toda la Biblia, sino para enfocarnos un poquito, yo quisiera recordarles que la revelación de Dios es progresiva. No hay una ocasión en la historia en que Dios haya revelado todo lo que Él es, todo lo que Él sabe, todo lo que Él puede a los seres humanos, sino que de acuerdo a la madurez espiritual, intelectual, al crecimiento de la humanidad, pues Dios ha ido añadiendo revelación tras revelación hasta que se cerró el canon de las Sagradas Escrituras. Quizá eso es lo que se refiere el libro de Proverbios cuando dice que el camino de los justos, la senda del justo, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que los que les gusta madrugar saben que esto es cierto. Uno se despierta, sale al balcón, corre la cortina, mira por la ventana y está oscuro, quizás son las 4 de la mañana, pero si te quedas ahí un rato vas a ver que poco a poco la oscuridad se va disipando y empezamos a notar claridad hasta que finalmente llega el momento en que podemos percibir las cosas perfectamente. Y si nos quedamos ahí hasta el mediodía, ya la luz va a ser tan fuerte que si levantáramos la vista hacia el firmamento nos podría dañar, o sea, hasta que el día es perfecto. Pues bien, ese crecimiento del justo es un crecimiento en la revelación, es un crecimiento en su relación con Dios. No es que es medianoche y el minuto después es mediodía. No es que la gente está en una tiniebla espiritual absoluta y al minuto siguiente baja un paquete con toda la revelación de lo que Dios es y lo que Dios quiere, sino que, repito, históricamente el proceso ha sido un proceso lento. Y ese proceso hoy nos vamos a enfocar en 3 etapas. Repito, tomando como base el capítulo 1 del versículo 17 del Evangelio de Juan. La primera de esas etapas la vamos a conocer como la etapa de la ley,
La segunda etapa la vamos a conocer como la de los profetas. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia la Biblia se da cuenta que constantemente hace referencia a la ley y los profetas. El Antiguo Testamento lo podemos dividir en esas dos grandes partes, la ley y los profetas. ¿Sí? Entonces vamos a hablar en primer lugar de la ley, en segundo lugar vamos a hablar de los profetas y en tercer lugar vamos a hablar de Jesús, que es el mediador de un nuevo pacto y que es el cumplimiento perfecto de todas las promesas de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entendiendo esto, como introducción, pues preparémonos, pongámonos cómodos y si tiene una Biblia a mano o si tiene con qué tomar notas, genial, hágalo y va a tener mayor provecho. En primer lugar vamos a hablar entonces de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí con Moisés como intermediario, como puente entre el Dios absolutamente santo y los seres humanos completamente pecadores. La ley tiene como mala fama, ha tenido como mala prensa. Cuando se habla de la ley, la gente como que frunce el ceño, arruga la cara y dice ya me van a caer encima con un montón de mandamientos. Pero en realidad los mandamientos de la ley nunca fueron para complicarle la vida a las personas, sino para protegerlos. En hebreo ley es Torah, que es como una cerca, como un muro. Era para protegernos de los daños que nuestra propia imprudencia, que nuestra propia ignorancia, que nuestra propia pecaminosidad nos pueden causar. Entonces esta ley es santa, esta ley es buena, esta ley no la inventó Moisés, aunque le digan la ley de Moisés, es la ley de Dios para Israel a través de Moisés. Y curiosamente, creo que la inmensa mayoría de códigos legales en el mundo occidental siguen basados en principios tomados de esa ley. Lo que consideramos socialmente como aceptable o no aceptable, como bueno o como malo, como pecaminoso o no pecaminoso, sigue dependiendo de la ley. La ley dice no robarás, pues bueno, no hay ningún país donde le digan a la gente robe. La ley dice no adulterarás. Bueno, en algunos países no matan a los adúlteros, pero tampoco se promueve el adulterio. La ley dice no matarás. Y no hay ningún país donde promuevan el homicidio ni el asesinato. Entonces, los códigos, repito, civiles, los códigos penales, usualmente están basados en esa ley. Tuvo un propósito, tuvo una época en la que funcionó, en la que fue como un pedagogo, como un ayo, como un esclavo encargado de tomar a un niño, que era el pueblo de Israel en ese momento, en una etapa de inmadurez, tomarlo de la mano y hacerlo pasar por los lugares y las circunstancias difíciles hasta que pudieran llegar a cierta estatura, a cierta capacidad intelectual, a cierta capacidad moral y espiritual para poder recibir otro tipo de cosas. ¿Por qué se caracteriza la ley? Básicamente la ley se caracteriza porque describe a Dios como un Dios justo. Y tenemos que tener cuidado con esta palabra, la justicia de Dios. Pablo habla mucho de ello en el Nuevo Testamento, dice que él trató de alcanzar la justicia de Dios por medio de la ley, pero no pudo. Y en realidad no es que Pablo no pudo, es que nadie ha podido. Solo ha existido un ser humano dentro de los miles de millones que hemos caminado en este planeta. Solo ha existido un ser humano que pudo cumplir íntegramente toda esa ley de Moisés, y ese ser humano se llamó Jesús de Nazaret. De ahí afuera todos hemos fallado, hemos pifiado, hemos cerrado el blanco, unos por más distancia, otros por menos, pero de igual manera no logramos acertar exactamente con lo que Dios quería para nuestras vidas. Repito, la ley lo que habla es de justicia. La ley lo que dice es, si haces esto, vas a tener esta consecuencia. Si quebrantas este mandato, vas a tener este castigo. Y es que la justicia, precisamente, en el contexto bíblico, la justicia tiene que ver con darle a cada uno lo que se merece. Y por favor, ojalá que puedan recordar esta frase o que la puedan anotar, porque esto es importante. La justicia le da a cada persona lo que se merece. Ni más, ni menos. A veces no entendemos bien el contexto. Y cuando alguien nos hace una trastada, cuando alguien nos hace algo que no nos gusta o que nos perjudica, bueno, si tenemos un temperamento tranquilo, somos buenos creyentes, no queremos pelear con nadie o discutir, nos mordemos los labios y decimos, bueno, pero yo no te voy a hacer nada, pero Dios es justo. Cuando le decimos a alguien Dios es justo, lo que estamos pensando es Dios te va a castigar. Entendemos perfectamente la ley de causa y efecto. En eso se basa la justicia. Si la causa es que hiciste algo malo, el efecto que vas a tener va a ser negativo. La justicia no se va a derecha ni a izquierda.
ni a favor ni en contra. La justicia de Dios le imparte a cada hombre o a cada mujer lo que realmente se merece. Todavía hoy en día, en la mayoría de países, la imagen que hay de la justicia usualmente es una señora, una estatua, una mujer con los ojos vendados, para no hacer discriminación de personas, para no distinguir si el que se acerca o la que se acerca es feo o es bonito, es rico o es pobre, sino que los va a tratar a todos por igual. Y esa señora con los ojos vendados normalmente la representan con una balanza en la mano y los dos platillos equilibrados, ni a favor ni en contra, ni más ni menos, lo que justamente la persona merece. Y muchos seres humanos que tienen un trasfondo religioso están esperanzados en la justicia de Dios. Ellos consideran, opinan, piensan, sienten, creen que son buenas personas. Y que como son buenas personas y Dios es justo, pues les va a dar lo que ellos merecen. Y ellos dicen, pues yo merezco el cielo, porque no he sido tan malo, no he sido tan pecador, no he sido un mal individuo. Entonces, como Dios es justo, Dios me va a tratar bien cuando yo muera. Vamos a dejar eso por ahí para retomarlo más adelante. Pero durante muchos siglos, lo único que Israel conoció de Dios fue esta característica, esta faceta de su naturaleza. Dios es justo. No había mucha esperanza. Si hacías algo malo, tenías que pagarlo. Pero luego, Dios empieza a levantar un tipo de hombres y mujeres con un carisma, con un don, con una capacidad espiritual diferente, especial. Estos hombres los conocemos como los profetas. Israel tuvo muchos profetas y mujeres también, como Hulda y como María, la misma hermana de Moisés, y varias otras profetisas. Esta gente tuvo una revelación de Dios, una comprensión de cómo es Dios, de quién es Él, de cuál es su naturaleza. Tuvo una comprensión de Dios mucho más madura, mucho más elevada que la de la simple ley. Ellos recibieron por revelación y escribieron y predicaron acerca de otra faceta, repito, de la naturaleza divina, y esta otra faceta es precisamente la que conocemos con el nombre de la Gesed, o la misericordia. La ley no habla de mucha misericordia. La ley habla de justicia, de un Dios que imparte justicia. Pero los profetas dan un paso adelante, como que el sol ha subido un poquito en el horizonte, hay más luz y ellos empiezan a percibir en Dios una naturaleza que no es simplemente la del Dios justiciero, la del Dios vengador, la del Dios que quiere que cada vez que cometemos un error caernos encima con todo su arsenal y amargarnos la vida, sino que más bien descubren algo, que dicen que Dios no quiere la muerte del impío, sino que viva, que se vuelva, que se aparte de sus malos caminos, que Dios no está interesado en condenar a nadie, ni en hacerle daño a nadie, sino que realmente lo que Él quiere es que la gente viva bien, que la gente le conozca a Él, que tenga una relación personal con Él y que puedan vivir bien con su prójimo, con sus semejantes, con su familia, con los vecinos, en el trabajo, y que ese Dios que nos creó nos conoce íntimamente y sabe que tenemos una tendencia al mal, tenemos una tendencia al pecado, y que por más que nos esforcemos en guardar sus leyes y sus mandatos, tarde o temprano vamos a quebrantar alguno. Y amigo, amiga, lo triste del caso es que si supongamos que hay 1000 mandamientos y uno cumple 999, pero quiebra uno, ya quebró toda la ley, ya violó la ley, ya quebrantó la ley. Esa infracción nos vuelve culpables. Entonces, si solo conocemos de Dios su justicia, si no tuviéramos profetas en el Antiguo Testamento, entonces lo único que tendríamos es un Dios que nos haría vivir en un perpetuo terror, un Dios que nos haría caminar por la vida como si fuésemos caminando sobre cáscaras de huevo, porque en cualquier momento podemos causar una desgracia, quebrantar uno de sus muchos mandatos y caer bajo el justo juicio de Él. Y sería justo el juicio, porque lo merecemos. Recuerde, la justicia le da a cada persona lo que se merece. Y al pecador, pues lo que merecía era la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero gracias a Dios, Dios envía a su Espíritu Santo a estos hombres, a estas mujeres, y ellos empiezan a proclamar un mensaje que es una revolución a nivel de la cultura, a nivel de la religión, a nivel de la historia de la humanidad. El mensaje de que hay un Dios que es un Dios misericordioso, un Dios que no es un Dios caprichoso, que no es un Dios que juega con el destino de los hombres, como los dioses de los griegos, de los romanos, de los pueblos paganos del Medio Oriente, sino que este Dios es un Dios que tiene una voluntad, tiene un propósito hacia sus criaturas, y es hacerles bien. La misericordia de Dios. Eso es algo
repito que va mucho más allá, no es un pasito nada más, es un pasote adelante. Es casi un salto gigante en la historia de la relación del hombre con Dios. Dios es misericordioso. ¿Y en qué consiste la misericordia? Muy bien, vamos a recordar un momentito. La justicia le da a cada persona lo que se merece. La misericordia lo que hace es librarnos de lo que justamente merecemos. Y hay una diferencia radical entre los dos conceptos. La justicia nos da lo que nosotros merecemos. Ahora, si somos honestos con nosotros mismos, yo no sé usted, no puedo hablar por usted, pero si hablo por mi propia vida y hablo por mi experiencia, le hemos fallado a Dios no una vez, ni dos, ni 10, sino incontables, innumerables veces hemos quebrantado uno u otro de los mandatos. Ahora usted me dice, bueno, es que yo nunca he adulterado, yo nunca he engañado a mi esposo o a mi esposa. Bueno, eso cree uno. Pero Jesús dijo que el que mira a una mujer para codiciarla, y si le damos vuelta al versículo, podríamos decir que la que mira a un varón para codiciarlo, ya adulteró con él o con ella en su corazón. Entonces ya no estaríamos tan seguros del asunto. Podemos decir, yo nunca he matado a nadie, gracias a Dios no soy un criminal, no soy un homicida, no soy una asesina. Bueno, pero la Biblia dice que el que se enoja con alguien es como si lo hubiera matado. O Levítico, por ejemplo, allá en el Antiguo Testamento, dice, no andarás chismeando entre tus pueblos. Dice Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo, punto, no matarás. O sea que en el mismo versículo Dios equivale el chisme y la murmuración al asesinato. Y hay un delito en algunos países que se llama asesinato de carácter, que consiste precisamente en la difamación, en la calumnia, en el chisme. Entonces tal vez no hemos matado a nadie, pero ¿no nos hemos enojado contra alguien alguna vez? A veces contra gente de nuestra misma familia. ¿No hemos hecho correr un chisme, un rumor alguna vez? Entonces, cuando nos damos cuenta que la ley es más profunda de lo que creíamos y que afecta más áreas de nuestra vida de las que pensábamos, entonces empezamos a descubrirnos no solo algo acerca de Dios, de la naturaleza divina, sino algo acerca de nuestra propia naturaleza. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Y como tenemos una naturaleza pecaminosa, pecamos. Y la paga del pecado es muerte. Si solo conocemos la justicia de Dios, la justicia nos va a dar lo que merecemos, y lo que merecemos es morir. Por eso es que es importantísimo el tema de que los profetas tengan esta revelación acerca de la misericordia, porque la misericordia nos libra de lo que justamente merecíamos. Entonces, ¿qué hace la misericordia? Nos libra del castigo, nos libra de la muerte. Dios no solo es justo, es misericordioso. Y ya aquí entramos a otro terreno completamente diferente. Durante siglos, el pueblo de Israel fue fortalecido, animado y desafiado con ese mensaje profético. Dios es un Dios de misericordia. Estos profetas que estoy hablando son los profetas de la Biblia, los hombres y mujeres que Dios levantó precisamente para traer este mensaje. Hoy en día tenemos una multitud de pseudoprofetas y autoproclamados profetas y apóstoles y gente que se supone que tienen revelaciones y andan de un lado para otro corriendo, hablando de cosas que el Señor no les ha dicho, en una ignorancia total de la palabra, en una ignorancia total de las Sagradas Escrituras. Y lo triste no es que anden estas personas, es que hay cientos de miles que les siguen y que creen a pie juntillas las cosas que dicen, y a veces son barbaridades que no tienen ningún fundamento en las Escrituras, a veces son cosas que se dicen para tener provecho propio, para volverse famosos o importantes. Pero no, los profetas de la Biblia estaban bien centrados en lo que Dios les decía. Un verdadero profeta no tiene ningún mensaje, excepto el que Dios le quiera dar. No puede profetizar cuando él o ella quieren, sino cuando Dios le da una carga, una masaje, para que puedan transmitirla al pueblo. Así que la función profética en Israel y en la historia de la humanidad y en la historia de la iglesia es una función importantísima, es una función trascendental. Estos hombres cambiaron el disco de vivir uno bajo un temor constante, de quebrantar un mandato, de ofender a un Dios terriblemente justo, lo cambiaron al concepto de un Dios de misericordia. Dios empieza a levantar el sol de su revelación un poquito sobre su pueblo, y nos damos cuenta entonces de que en esta naturaleza maravillosa de Dios no solo hay espacio para la justicia, sino que hay un gran espacio para la misericordia, para que cuando fracasamos, cuando fallamos, no tengamos que escondernos como se escondió en el huerto, o no tengamos que huir como algunos hermanos y hermanas que ignoran esto, y entonces cuando fallan o creen haber fallado, para que la gente no los señale o no los acuse, o para no sentirse avergonzados, simplemente abandonan las congregaciones, no vuelven a las iglesias y dicen, no, es que yo no pude, yo caí. Pues amigo, la buena noticia, si ya cayó, es que está en el suelo, ya no puede ir más abajo, levántese.
Tal vez esta palabra es para usted. A nadie le gusta estar en el suelo, pero lo bueno de estar en el suelo es que ya uno no puede descender más. El camino solo es de ahí para arriba, de ahí para mejor. Así que la misericordia de Dios lo que te dice es esto: sí fallaste, sí yo he fallado, y sí mereces la muerte, y sí yo la merezco, y un Dios justo nos hubiera pulverizado hace tiempo, pero en lugar de eso Él no nos está tratando con su justicia, sino con su misericordia. Y la misericordia nos da la mano para que nos levantemos, nos sacudamos el polvo y podamos seguir nuestro camino adelante. Es una maravillosa noticia, pero, y aquí viene el pero el problema es que desgraciadamente hasta ahí llega la revelación que tienen muchas personas en las iglesias evangélicas y en la católica también. Se quedan en la misericordia de Dios y los escucha uno hablar, predicar, enseñar de la misericordia. Yo era pecador, yo era drogadicto, yo era alcohólico, yo era mujeriego, tenía una vida desordenada sexualmente hablando, o era mentiroso, o era blasfemo, lo que sea. Contamos el testimonio, pero Dios me alcanzó en su misericordia y ya no lo soy, y ahí nos quedamos. Creo que este es el momento de respirar un poquito y volver al capítulo 1 de Juan, al versículo 17, a ver qué es lo que nos está diciendo el apóstol. Dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces entramos a la tercera dimensión, entramos a la tercera faceta, al tercer aspecto de la naturaleza divina. Con Moisés Dios nos revela su justicia, su santidad, su impecabilidad. Y durante siglos eso es lo único que Israel conoce de Dios. Un Dios santo, pero un Dios tremendamente justo. Si fallas te mato. Siglos después entran los profetas en el escenario y con un mensaje poderoso, con un mensaje transformador, y su mensaje dice: Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. No es que se inventó una parte de él, es que antes no podía revelar eso todavía porque ustedes no estaban maduros, pero ahora las está trayendo. Llegó el cumplimiento del tiempo y entonces Dios nos manda con este mensaje: Él es misericordioso, vuélvanse a Él, olvídense de sus vergüenzas, olvídense de sus complejos, olvídense de sus humillaciones y de sus temores y vuélvanse a Dios. No tienen por qué morir alejados. Y hasta ahí, repito, es fantástico, pero el problema es que nos hemos quedado ahí. Y lo que dice el versículo 17 de Juan es que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ese es el tercer elemento que entra en el cuadro. Esta es la tercera faceta del carácter divino que nosotros necesitamos comprender. Y que, repito, lamentablemente muy poca gente ha entrado por ahí. La gracia es completamente diferente a la justicia y la gracia es completamente diferente a la misericordia. ¿Por qué razón? Vamos a tratar de definirlo. La justicia nos da lo que merecemos. La misericordia nos libra de lo que realmente merecíamos. Pero la gracia nos da lo que no merecemos. La justicia nos da lo que merecemos. La misericordia nos libra de lo que merecemos, y eso es fantástico. Nos libra del infierno, nos libra del castigo, nos libra del juicio. Pero no deberíamos de quedarnos ahí, porque hay un paso gigantesco más adelante. Y ese paso es que Jesús vino con un mensaje todavía más poderoso y más revolucionario que el de Moisés o el de los profetas. Vino con un mensaje de gracia, con un mensaje de que Dios se dio a sí mismo en la persona de este hombre. Dios se humilló, se despojó, se encarnó y estuvo dispuesto no solo a humillarse haciéndose humano, sino a humillarse hasta la muerte, y muerte de esclavo, una muerte infame, la muerte de cruz. Como dice Pablo: el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? La gracia es eso. La gracia es la que nos da lo que no merecemos. Usted no merece ser salvo, yo no merezco ser salvo. Usted no merece ser llamado hijo de Dios, yo tampoco. Yo no merezco estar predicando ni dirigiéndome a ustedes. No merezco que ustedes me brinden su atención y abran las puertas de sus casas y sus corazones para escuchar el mensaje. Pero es que esto es lo que hace la gracia. Nos da lo que no merecemos. Vamos a ver un pasaje que todos, yo creo que hemos conocido, está en el libro de Lucas. Es una parábola famosa, hasta los que nunca han puesto un pie en un templo han escuchado esta parábola. Es la famosa parábola del buen samaritano. Pensemos en esa historia que cuenta Jesús un momentito. Dice que un hombre va por el camino que desciende de Jerusalén y hay unos salteadores por ahí, hay unos
delincuentes, unos asaltantes, y le caen a palos y lo muelen, y lo dejan tirado en el camino, roto, probablemente fracturado, sangrando, y lo despojan de todo lo que tiene. Muy bien. Y pasan minutos u horas, no estamos seguros, pero un sacerdote y un levita que van subiendo hacia Jerusalén. Van en sentido contrario. Este hombre venía descendiendo, ellos van subiendo. ¿A qué? Puede subir un levita y un sacerdote a Jerusalén, probablemente oficiar en el templo, quizá era el turno de ellos, y pasan cerca del hombre, lo ven tirado en el camino, pero se apartan, se hacen a un lado, probablemente salen del camino, dan un rodeo para no pasarle cerca. ¿Por qué? Porque ese hombre está sangrando. Bueno, por varias razones. Puede que sea por pura precaución y que diga, esto puede ser un truco, el tipo está tirado ahí y sus compinches están escondidos tras los matorrales, si paramos, al rato nos saltan ellos al cuello y nos matan o nos roban. O puede que sea por razones cultuales, por razones litúrgicas. Puede que les tocara de verdad oficiar en el templo ese día o esa semana, y si pasaban cerca de un hombre herido se contaminaban ritualmente con la sangre, quedaban impuros y ya no podían ofrecer su sacrificio. Quizás se encogieron de hombros y pensaron, bueno, nadie lo tenía viajando solo, nadie lo tenía arriesgándose, nadie lo tenía andando con tanto dinero en efectivo, nadie lo tenía saliendo de Jerusalén donde hay murallas y estaba protegido. No sabemos qué razonamiento usaron, pero de alguna forma estos dos señores evadieron su responsabilidad de ayudar a ese hombre y dijeron, eso no es con nosotros, él tiene lo que se merece. Si hubiera sido prudente, precavido, viaja con 3 o 4 personas más, hubiera viajado con armas, pero la cosa es que se lo buscó y le tocó, y allá él, y siguieron su camino. Si estos señores, en vez de ser tan justos, hubieran tenido misericordia, probablemente hubieran pensado, bueno, hagamos algo, tomarlo vos de los brazos o de las axilas y yo lo tomo de los pies y lo llevamos a Jerusalén. Y aunque sea más lento, pero llegamos, porque si lo dejamos aquí lo vamos a librar a una muerte segura, se va a desangrar, pero llevémoslo y que allá le den primeros auxilios. Pero no hacen eso tampoco, no lo tratan con misericordia. Finalmente, todos sabemos lo que sigue, una persona que no era muy popular, que era despreciado porque vivía en Samaria, pasa por el camino, se encuentra al herido y baja de su asno, baja de su cabalgadura, toma aceite, toma vino, le desinfecta las heridas con vino, le pone aceite en las magulladuras, en las hematomas, en los golpes para suavizarlos, lo monta en su asno, se lo lleva para un mesón, una especie de hostel, una especie de posada, y habla con el posadero, le da de su dinero al posadero y le dice, cuídame a este hombre bien, dale de comer, dale alojamiento, dale lo que necesite, dale medicinas, yo sigo mi viaje, cuando regrese te pagaré, si los gastos se pasaron de esto que te estoy dando, pues te cancelo la diferencia. Ese buen samaritano del que tanto se habla, en realidad ese es un modelo de la gracia, es lo que nos da lo que no merecemos. Ese hombre herido quizá merecía compasión, quizá merecía primeros auxilios, pero este señor no le da compasión ni primeros auxilios, este señor le da todo, le da el vino, le da el aceite, le da la cabalgadura, pone dinero en efectivo y da su palabra como fianza de que va a volver a pagar cualquier gasto extra que haya. Es que cuando Dios nos encuentra, si nos trata con justicia, pues nos perdemos todos. Si nos trata con justicia, no tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque todos hemos quebrantado su ley, la ley que Él dio a través de Moisés. Ahora, si Dios, en vez de justicia, nos trata con misericordia, qué felices seríamos. ¿Por qué? Porque la misericordia nos va a librar de lo que merecíamos. Cuando conocemos el mensaje del Evangelio, cuando conocemos la misericordia de Dios, ¡ay, qué alegría siente uno! ¿Qué carga se le quita del corazón? Porque digamos que creamos en Dios o no, seamos cristianos practicantes o no, la verdad es que cualquier ser humano que es honesto consigo mismo sabe que estamos lejos del ideal, que somos imperfectos, que nos quedamos cortos en muchísimas áreas. Y cuando alguien nos dice, bueno, pero no te vas a morir por eso, no vas a ir al infierno por eso, porque Dios tiene misericordia, Dios no quiere la muerte del impío, sino que viva. Caramba, eso es como que nos quitaran un yugo del cuello, como que nos quitaran una losa del corazón, y uno siente una libertad de saber que ha podido entrar en el perdón de Dios, que ha podido entrar en este reino de misericordia, en este reino donde no es un Dios que está respirando fuego y azufre y botando humo y tratando de ver a quién aniquila, sino que es un Padre de misericordia. Ya con solo esto, el mensaje sería fantástico. Pero tenía que venir Jesús a poner como la cereza en el pastel.
Y la cereza es la gracia. Vengo para darles lo que no merecen. No solo para perdonarlos, no solo para decirles que han sido libres de sus culpas y de la condenación, sino que vengo para recibirlos como mis hermanos, vengo para recibirlos como hijos del Padre Celestial, vengo para decirles que hay abierta una entrada ancha y espaciosa para ustedes en el cielo, vengo para decirles que voy a preparar un lugar para ustedes, que voy a regresar, que voy a establecer un reino, que ustedes van a ser parte de eso, que voy a hacer mi morada a través del Espíritu Santo en ustedes. Amigo, es que las noticias del Evangelio de verdad son extraordinarias. Si algún momento paramos, desconectamos un momentito del corre-corre diario y nos enfocamos en lo que Dios nos dice, en lo que Dios nos enseña, en lo que Dios nos regala, nuestra vida va a cambiar. Vamos a repasar un poquito. Entonces, la justicia nos da lo que merecemos, la misericordia nos libra de lo que merecemos, la gracia nos da lo que no merecemos. Hace unos años leí un testimonio del pastor David Wilkerson, que es un pastor fue un pastor muy conocido, sobre todo en los Estados Unidos, por su trabajo entre los pandilleros. Y este hombre dedicó toda su vida a predicar el Evangelio de Cristo. Un hombre íntegro, un hombre con un mensaje cristocéntrico, que nunca buscó adulación, ni fama, ni dinero, ni alabanza. Se dedicó a predicar para que otros conocieran al Señor. Ya un poquito viejo y cansado, su esposa, Gwen, había tenido una serie de problemas, le estaban con tumores que le estaban saliendo en el pecho y en diferentes lugares, y la habían operado, había pasado por todo el proceso de la quimioterapia y estaba débil, y alguien les regaló un crucero para que fueran a descansar. No sé si eran 14 días o una cosa así, más o menos lo que dura un crucero. Y era un crucero por el Caribe, por las islas caribeñas, y una noche de estas de verano, firmamento estrellado, Gwen y David estaban en la cubierta, una de las cubiertas del barco, recostados a la barandilla mirando el firmamento, y David suspiró y tomó la mano de su esposa y le dijo algo como: querida, esta es una bendición que no me merezco. Y ella se quedó viéndolo y le dijo: David, nosotros no merecemos ninguna bendición de Dios. Y esa, amigos, es una de las cosas más profundas que yo he escuchado. David era un predicador famoso, pero su esposa también tenía una revelación tremenda. En realidad eso es cierto, no merecemos ninguna bendición de Dios. La justicia de Dios lo que demanda es que muramos. La misericordia de Dios lo que demanda es que nos perdonen la vida. De ahí en adelante todo lo que tenemos es gracia, es favor inmerecido. Es el amor de un Dios extraordinario, es un amor exuberante, extravagante, que se deleita en acumular bendición tras bendición sobre nosotros. Y por más duros que sean los días en esta temporada, por más difícil que la estemos pasando, por más grandes que sean nuestros problemas, nunca olvidemos esta verdad. Voy a terminar contándoles una ilustración, que obviamente no es cierta, pero hace algunos años la escribí por ahí. Voy a tratar de decírselas de memoria para aclarar esto. Vamos a ver. Y terminamos con esto. Esto es como si tenemos un juez que tiene fama de que es un juez severo, de que es un juez que aplica rigurosamente las ordenanzas y los estatutos, y hay un señor, un muchacho, un hombre joven que es llevado por primera vez a los tribunales. ¿Por qué es llevado? Porque lo encontraron robando pan, qué sé yo, digamos unas 2 hogazas de pan, y lo agarraron, ahí sí podríamos decir literalmente, lo atraparon con las manos en la masa, nada más que estaba horneada la masa, pero lo atrapan, lo llevan en plena flagrancia, lo llevan a los tribunales, y le toca a este juez, que repito, tiene fama de que es estricto, que es un juez insobornable, que es un juez que no le hace daño a nadie, pero que tampoco deja irse a nadie libre si cometió alguna fechoría. Entonces, este juez tiene 3 opciones. Una, tratar a este muchacho con justicia. 2, tratarlo con misericordia. 3, tratarlo con gracia. Tratemos de imaginar los diferentes escenarios. La primera, el muchacho entra temblando, nunca ha estado en una corte, nunca ha comparecido ante un juez, nunca ha sido acusado de nada, había sido un tipo trabajador,
y no está negando su delito, él robó el pan, no puede negarlo. Entonces, si el juez lo trata con justicia, le dice, mire, bueno, aquí el Código Penal, en el artículo tal, en el inciso tal, dice que si una persona es sorprendida robando o que la pena por el robo son 6 meses de prisión o 3 meses, póngale usted lo que quiera, dependiendo del país. Si toma a este hombre y lo lleva 6 meses a la cárcel, o 3 meses, lo envía a la cárcel durante 3 meses, este juez no ha cometido absolutamente ningún desaguisado, no ha cometido ninguna cosa fuera de orden, está simplemente aplicándose al libro, apegándose al código, obedeciendo a rajatabla lo que la ley dice. Nadie puede apelar esa sentencia porque está pegada a derecho, está actuando con justicia. Ese es el primer escenario. Entonces dejamos al muchacho secándose 6 meses en la cárcel. Segundo escenario, por una u otra razón ese día el juez se levantó de buen humor, no sabemos, le dieron una buena noticia en la mañana cuando iba para el tribunal. La cosa es que el hombre llega contento y mira al muchacho a los ojos, le dice, a usted lo acusan de robar estos 2 hogazas de pan o estos 2 bollos de pan, ¿es eso cierto? Sí, señor juez, es cierto. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, señor, porque he estado enfermo durante 3 meses antes y no podía levantarme de la cama, mi mujer y mis hijos tenían hambre, ya nos habíamos comido todas las reservas y desde hace 2 días mis hijos no tenían nada para comer, estaban llorando de hambre, salí a ver qué trabajo conseguía, no conseguí nada y cuando volví a las 11 de la mañana derrotado para mi casa porque no había trabajo, pasé por la panadería, no había nadie viendo o yo creí que no había nadie, tomé esos 2 panes para llegar con algo para mi mujer y mis hijos. Esto podría tocar el corazón de este juez. Y el señor juez podría abrir el Código Penal, abrir los artículos, el inciso tal, y decirle, mire, aquí dice que yo debo hacer esto con usted, pero voy a tomar en cuenta sus circunstancias, su enfermedad, su familia, voy a tomar en cuenta sus antecedentes, usted ha sido una persona trabajadora y nunca ha cometido ningún delito, entonces lo voy a tratar con misericordia. Este sería el segundo escenario. La misericordia es, antes de que me arrepienta y me vuelva al mal humor, mejor tome sus cositas, tome su cédula de identidad y se va para la casa y hable con su esposa, hable con sus hijos, pero no lo vuelva a hacer, porque si la segunda vez llega aquí por lo mismo, pues entonces sí lo voy a aplicar todo el peso de la ley. Eso es lo que hace la misericordia, nos libra de lo que justamente merecíamos. El hombre joven justamente merecía ir a la cárcel, para eso está la ley, pero el juez decide ir un paso más allá de la ley, tomar en cuenta otras circunstancias y lo trata con misericordia. Pero vayamos al tercer escenario. Y esto es lo bueno. ¿Cuál sería el tercer escenario? Supongamos que el indiciado, el detenido, llega delante del juez, el juez lo interroga y le dice, es cierto, él acepta su responsabilidad. El juez dice, bueno, tengo que aplicarte el Código Penal, el artículo el inciso tal. Y el hombre dice, señor, pues no puedo hacer nada, tengo mujer, tengo hijos, pero la ley es la ley y usted no me está haciendo ningún daño, está haciendo lo que dice la ley. Y entonces el juez le dice, pero mira, te voy a contar una cosa, mi esposa y yo solo tenemos un hijo, y mi hijo murió el mes pasado en un accidente terrible de automóvil, y hemos pasado un mes, hemos estado devastados, y si te meto a la cárcel, ¿qué va a hacer de tu mujer y de tus hijos? Si te dejo ir libre para que te vayas a la casa con los tuyos, en la noche o mañana van a tener hambre otra vez y vas a tener que salir nuevamente a ver qué te robas y tus circunstancias van a ser peores. Vamos a hacer una cosa, como yo soy juez y es que esto está lleno de abogados, vamos a firmar un documento y yo no solo te absuelvo del delito, no solo tomo en cuenta tus circunstancias y te trato con misericordia, sino que vamos a hacer un documento donde yo te adopto legalmente como mi hijo. Y en mi casa está el baño de mi hijo, las habitaciones de mi hijo, los closets están llenos con la ropa de él, las zapateras están llenas con su calzado, el coche de mi hijo está en la cochera, las cuentas de mi hijo todavía están en el banco, yo te acepto, te adopto, de ahora en adelante de mi hijo, nunca más vas a tener que robar, nunca más vas a ir a un tribunal, nunca más tu mujer y tus hijos van a tener hambre. Esto es la gracia, amado, esto es la gracia. Y este es el abismo que existe entre la ley, la misericordia y la gracia. Por eso dije hace 20 minutos que lamentablemente nos hemos quedado en la misericordia de Dios, que es maravillosa, que es grandiosa. Pero es que Cristo no vino para hablarnos de la misericordia del Padre. Para eso estaban los profetas. Hoy todavía muchos siguen predicando ley, justicia, condenación, muerte,
ira por todas partes. Y hay algunas personas que son como masoquistas, eso les gusta. Pero Moisés fue superado por los profetas, y los profetas fueron superados por Jesús. El mensaje de Jesús, la ley quedó cumplida con él. El mensaje de los profetas quedó cumplido con él. Y ahora él trae una revelación nueva. Él es el sol de justicia. Él es el día perfecto que brilla sobre los justos. Él trae la gracia y la verdad. Y la gracia es que la salvación es mucho más que el perdón de pecados. Es esta nueva naturaleza. Es ser partícipe de la naturaleza divina. Es ser considerados parte del linaje de Dios. Es ser hombres y mujeres con un destino, con un propósito. Hombres y mujeres con una visión de reino. Hombres y mujeres que no se pueden limitar a pasar el resto de su vida aburridos, sentados en una banca o en una silla, escuchando solamente a un hombre o a una mujer predicar, sino que tienen que tomar coraje, tomar en sus manos esta revelación y decir la gracia. La gracia no nos fue dada para hacer lo que nosotros querramos. La gracia es el don de Dios para que podamos hacer lo que Él quiere que hagamos. Y lo que Él quiere que hagamos es que le sirvamos, que le adoremos, que seamos fieles en nuestras iglesias locales y que ayudemos a extender su reino en este planeta. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana si el Señor así lo permite. Y de nuevo, muchas gracias por recibirnos en sus hogares. Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás.